Un enlace tradicional y revolucionario. Así definió Ernesto Jiménez Caballero su osado intento de casar a Hitler con la hija del dictador Primo de Rivera y hermana del fundador de la Falange, José Antonio. Un plan para el que incluso llegó a viajar a la Alemania nazi y reunirse con el círculo más cercano del genocida 2 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo contaban sus Memorias de un dictador, publicadas en 1939, que el autor defendía por la urgente necesidad de reanudar la estirpe hispano-austriaca que traería consigo el armisticio para Europa. La candidata esposa del Führer y fundadora de la sección femenina de Falange, Pilar Primo de Rivera, realizó su primer viaje al Tercer Reich que la revista femenina Y contaba así en mayo de 1938. Alemania ha recibido con los mayores honores y la más sincera simpatía a Pilar Primo de Rivera. Hitler ha dispensado el alto honor de recibir y conversar largamente con nuestra delegada nacional de la sección femenina. Las organizaciones femeninas nazis y su delegada, la señora de Sol Kling, la han rodeado continuamente de un ambiente de verdadera camaradería. Han sido numerosos los actos en honor a Primo de Rivera. El artículo se ilustraba con una fotografía de nuestra protagonista junto al dictador alemán. A continuación, añadía algo que para Jiménez Caballero debió ser importante a la hora de dar forma a su plan de casar a la española con el líder nazi. Decía la revista: Pilar Primo de Rivera recibió un obsequio de Hitler, un magnífico florero con flores rojas y amarillas, y además algo que el canciller concede muy difícilmente: un retrato con expresiva dedicatoria y un marco de plata. El viaje de Primo de Rivera ha constituido una importante expresión de la amistad hispano-alemana subrayada. La idea debió confirmar al embajador de Franco en 1941 con motivo del siguiente viaje a Berlín de la falangista. Acudió a un congreso junto a otras líderes de las secciones femeninas de los movimientos totalitarios europeos. Nuevamente ha visitado Pilar Primo de Rivera el gran país alemán. En 1938 lo hizo con ocasión de su entrevista con el Führer. Ahora lo ha hecho invitada por Jutta Rüdiger, jefe de las Juventudes Femeninas Hitlerianas. El respeto de que goza nuestra delegada nacional en Alemania se ha puesto de nuevo en evidencia con este viaje. La enorme simpatía y admiración que Primo de Rivera siente por la nación alemana se ha testimoniado también en sus declaraciones al volver de su viaje, con las que ha unido más entrañablemente los lazos de los dos países. Podía leerse también en la misma revista en octubre de ese año. La hermana de José Antonio Primo de Rivera, fusilado al inicio de la Guerra Civil, acabó convirtiéndose en una especie de embajadora de la Alemania nazi en la España franquista. No había, por lo tanto, mujer más perfecta que ella, todo un ejemplo de virtudes cristianas y falangistas en la cabeza de Jiménez Caballero para unirla a Hitler e impulsar la transformación católica del nazismo. Ese era el primer paso de su plan, que pretendía lograr con ello la paz en la guerra y la unión de ambos países para el devenir de Europa. Una estrategia que, según cuenta nuestro protagonista, hasta había consultado previamente con Franco y el Vaticano. El impulsor de la idea aprovechó un viaje a la ciudad de Weimar en diciembre de 1941, donde había sido invitado por la Asociación Europea de Escritores, presidida por Goebbels. Una vez allí, el hispanista Arturo Farinelli le presentó a Magda, la esposa de este, a la que en sus memorias el español describió como una mujer maravillosa que me impresionó desde el primer momento. Más tarde, en una cena en casa del matrimonio donde Jiménez Caballero llevó como obsequio un capote muy castizo y un Belén de Navidad fabricado artesanalmente en Murcia, se atrevió a abordar el asunto que tenía entre manos. Cuentan sus memorias: 2 días antes de Nochebuena, Goebbels me invitó a cenar en su hogar con su esposa y sus hijos. A partir de ahí, el relato se produce así. Antes de sentarnos a la mesa, durante los aperitivos, enseñé al pequeño y cojito jerarca de la propaganda nazi a manejar el capote, el modo de ceñirlo para el paseillo y de veroniquearlo. Y a los niños les monté el Belén junto a la chimenea. Magda, la mujer de Goebbels, estaba radiante y conmovida. Tras la cena me quedé a solas hablando con la esposa. En un momento que guardó un breve silencio, yo aproveché para encarecer la urgente reanudación de la estirpe hispano-austriaca, que traería el armisticio a Europa con un enlace tradicional y revolucionario. Y entonces ella preguntó: ¿y quién sería la emperatriz? Solo podría ser una, contesté yo, en la línea de princesas hispanas como Ingunda, Brunegilda, Gelesvinta o Eugenia, solo una por su limpieza de sangre, por su profunda fe católica y sobre todo porque arrastraría a toda la juventud española. Solamente hay una, la hermana de José Antonio Primo de Rivera. La mujer de Goebbels no respondió nada. De pronto sus ojos se humedecieron y tomó mis manos y las estrechó, y en voz baja me dijo: su visión es extraordinaria y su misión también, y además audaz, valiente y concreta. Y cayó de nuevo para proseguir: mi marido está encantado con usted y el Führer desea conocerle.
Yo les hablé de esto que ahora vuelve a proponerme de esta manera ya concreta y certeramente personificada, y sería posible. Yo me emocioné y entonces empecé a preguntar, ¿sería posible? ¿Sería posible? Y ella me contestó, sería posible si Hitler no tuviera un balazo en un genital de la Primera Guerra Mundial que la ha invalidado para siempre. Es imposible, gran amigo, es imposible. No habría continuidad de la estirpe. Y entonces yo le pregunté, ¿y Eva Braun? Y ella me dijo, un piadoso enmascaramiento para la galería. Me levanté entonces y tomé sus manos. Entonces adiós para siempre, Magda. Y ella me dijo, no tiene por qué ser para siempre. Y depositó sus manos sobre mis labios.